Listo. Alejandra confirma si ahí ya siendo, ok. Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este evento de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia con el apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia. Estos espacios tienen como propósito reforzar los conceptos básicos sobre ciencia abierta y presentar algunas tendencias y perspectivas sobre este tema para miembros de la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Les agradecemos la participación a nuestros panelistas de hoy. Ellos son miembros del Centro de Pensamiento Apuesta por el Sur. Este centro está adscrito a la Universidad Nacional de Colombia. Le damos entonces la bienvenida a la profesora Carolina Jiménez, a Giselle Jaimes y a Nicolás Acero. Ellos hoy van a hablarnos sobre el libro como universidad, críticas al modelo de evaluación científica y ciencia abierta universitaria y propuestas para sus reformas. Entonces, bueno, les damos nuevamente la bienvenida. Gracias por unirse a este espacio y contribuir pues al proceso de ciencia abierta de las universidades y bueno, ya pueden dar inicio a la conversación. A quienes nos acompañan les agradecemos nuevamente y les recordamos que pueden incluir sus preguntas en el chat para responderlas al final de la conversación. Muchas gracias y bienvenidos, profesores. Gracias, buenas tardes para todas, todos y todes. Queremos agradecer especialmente a la Universidad de Antioquia por habernos extendido esta invitación a hablar de un tema que a veces pareciera como muy específico, muy especializado para ciertos actores que están trabajando el asunto, pero que en realidad toca o implica al conjunto de la sociedad, incluso no solamente de las comunidades académicas. Bueno, queremos hoy en este espacio que tenemos, algunos de los y las autoras, perdón, ¿me dejas la diapositiva anterior? Presentarles un libro que es producto de una reflexión muy juiciosa y sistemática que desarrollamos durante 2 años en el Centro de Pensamiento y Apuesta por el Sur, es un centro de pensamiento que surge en el marco de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional y que quería ayudar a fortalecer la reflexión de las relaciones académicas sur-sur y situar algunas dificultades a las que nos enfrentamos como comunidades académicas del sur global. El texto entonces se titula Común Universidad y quisiera hacer énfasis en esta primera categoría, Común Universidad, porque lo que busca mostrar también es que la universidad es un común. Y ya vamos un poco a situar qué quiere decir que la universidad es un común y por qué si entendemos la universidad como un común de la humanidad o como un común con comunidad académica y universitaria, es importante elaborar un conjunto de críticas al modelo de evaluación científica y ciencia abierta universitario y proponer algunas reformas a dicho modelo. Bueno, ahora sí, vamos a hacer este texto, lo editamos junto con otros dos profesores de la staff y de la universidad y con otros autores que participaron
estudiantes del pregrado, del posgrado, jóvenes investigadores de la Universidad Nacional, específicamente el Departamento de Ciencia Política. Les vamos a presentar, grosso modo, los 4 capítulos que constituyen el documento, simplemente para dejar situado algunos elementos. Si emergen dudas, pues el segundo momento del espacio intentaremos aportar algunos elementos para esclarecerlas, pero sobre todo queremos dejarles la invitación a que puedan leer el texto. Es un texto que en físico se consigue en la librería de la Universidad Nacional de Colombia y en ebook también en la página, bueno, de la librería donde se hace la descarga y demás. Entonces, el primer capítulo del texto sitúa el conocimiento y sitúa la discusión sobre el conocimiento o bien como un recurso de uso compartido, un bien de interés económico o un bien común de la humanidad. Luego viene el capítulo 2 sobre América Latina y la nueva geografía de la economía global del conocimiento, el capítulo 3 sobre la gobernanza de la investigación y el capítulo 4 sobre la Universidad Latinoamericana ante el conocimiento como bien común de la humanidad. Yo les voy a presentar un poco el capítulo 1 y el capítulo 4 y posteriormente Nicolás y Giselle va a presentar el capítulo 3 o bueno, la inversa, no recuerdo bien. Siguiente, por favor. Eh, Bueno, este capítulo inicial del libro buscó situar un debate teórico conceptual que nos parece fundamental y es la forma como conceptualizamos el conocimiento. Poco el capítulo presenta un derrotero de la transformación del nuevo orden global, de la crisis del capitalismo, del paso del capitalismo industrializado al denominado capitalismo del conocimiento y problematiza una primera categoría vinculada con la idea de la sociedad corporativa del conocimiento. Poco para situar cómo esta sociedad corporativa del conocimiento tiende a ser hegemónica en los campos de producción de los distintos saberes, de la producción del conocimiento, y eso empieza a darle un carácter de mercancía al conocimiento y de mercantilización de los espacios en los cuales él se produce. Entonces, este primer capítulo problematiza la sociedad corporativa del conocimiento, problematiza la articulación que se deriva de esa corporativización del conocimiento, que implicaría una lógica empresarial, ¿cierto? Orientando acciones de las universidades públicas, de los espacios de investigación público y una visión renovada del desarrollo soportada en la valorización del capital humano para el crecimiento económico. Luego, de situado, digamos, cómo leer el conocimiento en el contexto actual del capitalismo contemporáneo, el que, insisto, se configura posterior a la crisis de la década de los 70, planteamos una discusión, ¿podrías la siguiente, por favor? Una discusión entre la forma de concebir el conocimiento como un recurso de uso compartido o un bien de interés económico, es decir, cuando el conocimiento se entiende en la lógica mercantil y no en la lógica del lugar fundamental que tiene para la producción de la vida, cobra otro énfasis y otra orientación. Bueno, nosotros aquí problematizamos un poco cómo los bienes comunes son despojados de la trama comunitaria que le da origen, es decir, cómo si bien hay un reconocimiento de que el conocimiento es producido socialmente y responde a un acumulado histórico, termina situándose a través de la lógica de los derechos de autor, a través de la lógica de las patentes, en solo unos individuos quitando o intentando quitar, despojar justamente, como lo decimos, el valor comunitario de producción colectiva que este tiene. Problematizamos entonces cómo los bienes comunes se convierten en bienes económicos de interés social y que en consecuencia pueden, a los cuales se les puede asignar un precio para que participe en el mercado. Contra esta concepción, siguiente, porfa. Eh, Proponemos o recuperamos mejor la discusión del bien común
con comunidad y en consecuencia el bien común de la humanidad. Esto que implica realmente desmercantilizar la concepción y la comprensión del conocimiento y situar el conocimiento en función de la producción y la reproducción de las condiciones de vida social. De ahí que el bien común de la humanidad implica el conocimiento como bien común, una apuesta democratizadora de su uso y cuidado, el valor que tiene en términos de las posibilidades del cuidado colectivo de la naturaleza social, concreta y material. E implica un elemento que es muy importante y es este entramado también comunitario de su producción que supone un reconocimiento del diálogo de saberes y la reconstrucción del vínculo del quehacer científico con las necesidades sociales humanas. Es decir, es permitir nuevamente recuperar, si me permiten la expresión, un conocimiento que no se produzca simplemente o que no se produzca de manera dominante para atender las necesidades mercantiles, para atender las necesidades empresariales, es decir, que no sea un conocimiento como con una lógica de lucro, sino realmente un conocimiento pensado en el valor social que tiene, en tanto puede ayudar a encontrar soluciones a los problemas más sentidos de las sociedades en las cuales habitamos. Entonces, el texto lo que hace eso en este primer capítulo es justamente situar, problematizar la idea de la sociedad corporativa del conocimiento, problematizar cómo esta sociedad corporativa del conocimiento ha impregnado las universidades, ha transformado las funciones misionales de las universidades y luego proponer un horizonte comprensivo de este conocimiento en tanto bien común con comunidad y tanto bien común de la humanidad, que implicaría permitirnos señalar que el conocimiento es vital para el desarrollo de la vida humana y vital en una lógica no meramente biológica, sino vital en lo que implica la lógica de la socialidad. Entonces, este es el primer capítulo del texto que sitúa, abre una discusión y por supuesto ahí lo que se va a señalar es por qué el modelo de evaluación científica dominante y de ciencia abierta claramente se circunscribe en la forma de comprensión del conocimiento como un recurso de uso compartido, como un bien de interés económico y desdice de una lógica del conocimiento como común. De ahí que el horizonte final del texto vaya a ser cómo construir un nuevo sistema de evaluación científica y ciencia abierta que vaya en perspectiva de segunda lógica de conceptualización. No sé, Nicolás o Giselle. Sí, listo. Gracias, profe. Bueno, en el segundo momento de este libro vamos a hablar sobre América Latina, la nueva geografía de la economía global del conocimiento. Aquí lo que queremos hacer énfasis es observar cómo esta economía global del conocimiento ha permeado en nuestros sistemas de investigaciones y de producción, digamos, cómo, cómo se ha expresado y qué impactos ha tenido a nivel regional. Entonces, pues primero nos vamos a parar bajo un entendimiento de que la espacialidad capitalista global pues termina dando forma a una división territorial del trabajo, pero también a unas geografías y unas geometrías del poder. Dentro de estas expresiones encontramos pues a la economía global del conocimiento y pues que va a terminar profundizando estas brechas de desigualdad entre lo que es el norte y el sur global. Aquí el sur global lo vamos a entender como aquellos países, digamos, si nos ubicamos geográficamente, serían aquellos que hacen parte del continente de América, bueno, de América Latina, del Pacífico, de Asia y de África, pero que no es meramente una ubicación geográfica, sino detrás lo entendemos como sur global por aquella relación histórica que tenemos con el proceso de colonización y también de su subordinación con pues todos estos países del norte global que vendrían siendo pues Europa Oriental, Europa Occidental y pues América del Norte. Eh, eso por un lado. Entonces, aquí vamos a observar primero una forma de expresarse como estas desigualdades que trae consigo la economía global del conocimiento, es que
hay una distancia importante entre los grados de inversión en los sistemas de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, ahí dentro del capítulo, como remarcamos varios datos importantes, entre ellos, por ejemplo, que eh, en comparación de lo que significa la inversión respecto al Producto Interno Bruto, Latinoamérica no supera el 0,7% de inversión, a comparación con los países del norte, pues que estarían ubicados más o menos entre el 2,68, específicamente los países de la OCDE, y estando muy debajo también del promedio mundial, que se ubica entre el 1,79% de inversión. Esto va a traer como consecuencias importantes, sobre todo en lo que es la lógica de la producción. ¿Por qué? Porque, digamos, esta poca inversión como que trae consigo, digamos, niveles precarios de producción, valga la redundancia, de, pues, de los países del sur global. Que hay algo importante que mencionar, y es que, digamos, la financiación que viene para las investigaciones o que se hacen para estos sistemas de investigación y pues de ciencia vienen del 70% por parte estatal en los países del sur global, mientras que para el norte el 70% es parte de las empresas privadas. Y bueno, al final como que esta producción, como esta lógica en estos sistemas de investigación nos van a mostrar que, por ejemplo, en lo que tiene que ver en términos económicos, el aspecto productivo, por ejemplo, en los países del norte, van a aportar como un 70% de, pues, de la totalidad, mientras que lo que van como a las tareas del trabajo como tal, representan como un 20%, cosa que digamos, se invierte para los países del sur global, marcando así una tendencia importante, y es como también demostrar, digamos, en toda esta división territorial y esta división del trabajo, como en qué posición nos vamos a ubicar. Los países del sur nos vamos a ubicar como estos países que pueden producir mano de obra, pero también recursos, pero poca producción. Todos los procesos de producción van a estar concentrados, o bueno, la mayoría van a estar concentrados en esta parte del norte global, digamos, marcando también como una relación de dependencia entre el norte y el sur global con el norte global. Y esto se va a ver, por ejemplo, eh, digamos, en lo que tiene que ver con el uso de tecnologías para la producción, y es que Latinoamérica importa el 91% de tecnologías para la producción de China, y el 93% más o menos de lo que exporta es de recursos naturales, ¿sí? Entonces es pues, otra vez como bien marcada esa posición de mandamos recursos naturales y trabajo y mano de obra, pero tenemos poco desarrollo de la producción. Eh, Eso como a grandes, como lo que debemos plantear con este primer momento, y qué impactos vamos a tener o qué impactos tienen estos dispositivos hegemónicos de la evaluación y la ciencia abierta. Y es que, bueno, aparte de esto, como esta lógica de dependencia productiva, también hay una lógica, si se quiere, de una homogenización de la productividad también. Y además de como todo este proceso de investigativo y técnico, ¿no? Entonces, digamos, se van a homogenizar a partir de varios indicadores. Específicamente hemos tratado lo que tiene que ver con el factor de impacto, eh, y bueno, y otros más que podemos revisar, pero queremos hacer énfasis ahorita por lo menos en tres dispositivos. Primero, la participación de los y las investigadores de la región frente al promedio mundial. Aquí vuelve a verse como esta brecha. Es importante mencionarlo, que pues del 2007 al 2018 los datos nos arrojan que Latinoamérica, o bueno, la región presenta como un 3,5% de investigadores frente al 65% de lo que hacen los países del norte global.
¿sí? Es como de la totalidad de investigadores que hoy en el mundo tenemos un 3% de participación, pues otra vez como mostrando esa gran diferenciación y que si lo queremos ver también es como por cada millón de habitantes en Norteamérica y en Europa, 4.432 personas son investigadoras, y mientras que en Europa son 3.372 a comparación de que en Latinoamérica, por cada millón de personas, simplemente hay 593 investigadores o investigadoras. Eh, y esto, pues, eso es bastante complejo porque primero, como no tenemos investigadores realmente que terminen haciendo como nuestras investigaciones, se vuelve como a profundizar esta lógica de la poca productividad investigativa, pero también hay otras dos lógicas que encontramos y por un lado es la fuga de cerebros de Latinoamérica, que en los últimos índices que muestran del 0 al 10, Latinoamérica se encuentra con un índice de 5,68 de fuga de cerebros. Eso quiere decir que los pocos investigadores que tenemos, tras del hecho, se están yendo a otros países, eh, que eso es claramente también por factores externos, pero que también tienen que ver con estos sistemas de investigación poco sustentados que tenemos en el país, en nuestros países, y por esta lógica de subordinación hacia todos estos modelos, pues, del norte global. Eh, y por otra parte, pues en términos de propiedad intelectual y patentes del mundo, como que la lógica no es diferente. Como el último, bueno, uno de los últimos estudios que termina siendo la OMPI, la Organización Mundial de Patentes e Investigaciones, creo que se llama, dice como, bueno, hasta el año 2020 hay 3,3 millones de investigaciones, de las cuales pues Latinoamérica representa, si se quiere, el 3,3% de patentes, mientras que el 65% de esas patentes terminan siendo concentradas en 5 países, que son China, Estados Unidos, eh, Japón, Corea y la Unión Europea. Entonces, pues veamos también como una centralización y una concentración, no solo pues de todas estas patentes, sino también de lo que se termina produciendo intelectualmente en estos países, y marca aquí también una diferencia sobre qué elementos se terminan patentando y qué se termina produciendo, porque como dentro de todas estas patentes termina siendo como bastante visible la importancia de este sector de la ingeniería, de lo que se denominarían como las ciencias exactas y las ciencias duras, mientras pues que las ciencias humanas terminaríamos como en un pequeño, en un pequeño margen de todas esas patentes. Y por otro lado, pues las publicaciones científicas, que si bien se ha presentado un incremento pues a nivel global, otra vez la, la tendencia sigue siendo la misma. Las publicaciones científicas terminan siendo, primero, como otra vez concentradas en el norte global, pero el problema de esto es que terminan concentradas bajo una lógica, si se quiere, eh, dentro de unos marcos de qué producir y cómo publicar también, ¿no? Aquí observamos, como podemos ver, por ejemplo, que al final el idioma en el que más se publica termina siendo el inglés, si se quiere, con artículos por más del 90% que son en el idioma inglés, mientras que el español ha pasado de tener como un 5% de participación a un 2%, igual que el portugués. Son valores muy mínimos, estas son cuestiones que nos empiezan a decir, venga, entonces, primero nos marcan un limitante desde el idioma, como decir, o sea, el que no habla inglés no solamente no puede escribir o publicar, sino que el que no lee inglés, pues, o sea, tampoco puede acceder a esas investigaciones, o sea, nos marca ya una limitante. Pero también es como, al final, hay un marco que nos va a decir, venga, ¿cómo vamos a publicar y dónde vamos a publicar? Y ahí que se termina publicando va a ser como toda esta línea hegemónica, pues, que termina configurando el norte global y termina como ocultando a los saberes
pues, que no se encuentran dentro de esta línea hegemónica y terminamos como invisibilizando los saberes múltiples, pues sobre todo de nuestra región. Entonces, digamos, ahí estamos viendo cómo a partir de estos dispositivos terminamos como se termina profundizando todas estas brechas y dándole forma a un modelo pues, de conocimiento y al cual hay que responder, ¿sí? Y pues que termina también impactando en esa lógica de se produce para qué, pues para el sistema, pues para el capital realmente, en vez de pues darse una discusión realmente de por qué investigamos, para quién investigamos, o sea, hacerse preguntas más un poco ontológicas de para qué debe ser la investigación. Y, perdón, por último, en este capítulo queríamos revisar así como el caso de la Universidad Nacional, la universidad en la que estamos adscritos, y pues primero plantear que en Latinoamérica se ha venido manejando fuertemente esta cuestión de la ciencia abierta, pero un problema que nosotros estamos observando es que se está como equiparando ciencia abierta con acceso abierto. Es como simplemente todas las discusiones que estamos teniendo sobre la capacidad o bueno, la posibilidad de observar investigaciones, documentos, datos y todo eso, más de darnos una discusión de qué significa realmente abrir la ciencia, ¿cierto? Y en ese sentido hemos construido como Latinoamérica a partir también de como de su legislatura, diferentes países de Latinoamérica en su legislatura le han dado prioridad pues a toda la infraestructura y a esta promoción comercial, ¿sí? Y pues la Universidad Nacional de Colombia pues no se va a ver como ajena también a esta dinámica y vamos a identificar dos momentos, primero en del 2010 al 2016, que vamos a ver cómo una reorganización de los procesos editoriales y la visibilidad de la producción científica, y del 2017 al 2022, toda esta consolidación del acceso abierto mercantil. Entonces, digamos como que en este primer momento vamos a ver que eh, realmente como que ya se empieza como a solidificar como estas concepciones de que hey, la Universidad Nacional de Colombia tiene que empezar a plantear su política en torno a la visibilización internacional, pero también como empezar a adoptar su marco normativo para la producción y como se dice, como, y la publicación como en las grandes revistas del mainstream, ¿cierto? Y ya en un segundo momento vemos como toda esta consolidación, perdón, es como la universidad va a empezar a invertir grandes cantidades de dinero. Profe, sí. No, 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 que sí, va cerrando porque como Ah, tenemos sí, sí, 30 sí. minutos para que Giselle. Sí, sí, con esto cerraba y es, vamos a ver como que al final la universidad va a terminar invirtiendo mucha plata en como accediendo a bases de datos, pero también promulgando como esta lógica de hay que pagar para publicar y hay que pagar para acceder al conocimiento. Entonces, como eso es lo que a grandes rasgos estaría pasando hoy por hoy en la Universidad Nacional de Colombia, pues avalado todo como por una normatividad que responde como a todas estas lógicas que vienen del conocimiento, de la economía del conocimiento y pues que va a tener y está teniendo grandes impactos para la región. Y con eso cerraría. Eh, bueno, ya como muy ligado a lo que ya presentó la profe y a lo que ya presentó Nicolás, en el tercer capítulo hablamos específicamente de la gobernanza, la investigación y la producción científica en Colombia. em, y lo encaminamos o lo enmarcamos a que efectivamente hay un camino evidentemente neoliberal o una intención de consolidar una universidad neoliberal en el marco pues, de estos dispositivos de sociedad del conocimiento, enmarcado en la eficiencia, en la eficacia, que pues ya explicó Nicolás y que ya también la profesora Carolina nos dio como todo este marco conceptual de desde dónde nos paramos nosotros o desde dónde nos situamos nosotros para construir el libro. Entonces, en un primer momento, pues se habla de cómo el paradigma del conocimiento como generador de transformaciones
de la sociedad del conocimiento como generador, genera unas transformaciones muy importantes en lo que es la misionalidad de la universidad y en lo que también viene siendo la misionalidad de la investigación como tal. Entonces, em, cuando se cuando vamos a analizar cómo se dan esas transformaciones, pues lo analizamos bajo uno, el marco de las dinámicas de la producción del capitalismo universitario, que plantean a la universidad como una universidad empresarial dentro del mercado globalizado de la educación superior. Y dos, lo analizamos bajo distintos enfoques o desde distintos escenarios que nos permiten dar esbozos de esa neoliberalización de la universidad, a partir de la productividad académica de las y los docentes de las universidades públicas, los dispositivos de medición de grupos de investigación, las políticas de promoción y divulgación de los procesos de divulgación, específicamente la política de ciencia, tecnología e innovación y la política de ciencia abierta, y cuarto, pues los impactos directos en la gobernanza científica en Colombia directamente, pues a partir de estas políticas. En una primera conclusión, bueno, una primera gran conclusión es que estos modelos de competencia o la opción de esos modelos de competencia en la construcción de los conocimientos incluyen, entre otras cosas que ya mencionó Nicolás y que ya mencionó la profesora Carolina, la imposición de reglas que modifican las lógicas y los comportamientos de los actores que construyen el conocimiento, porque los restringen solamente como a esos escenarios de, bueno, el factor de impacto y también el conocimiento como algo mercantilizado que sirve, que funciona y que es valorado en la medida en que pueda generar, pues, plata, ¿no? Y eso pues va afectando el valor social de la investigación, el valor social de la universidad, pero también va afectando el camino ético de la consolidación del conocimiento, pues como un proceso social y comunitario. Entonces también va generando unas barreras ahí importantes en relación con la democratización que debe tener el conocimiento, en relación con la responsabilidad que debe tener el conocimiento en el marco de los contextos a los cuales debe responder, pero hay también un detrimento incluso de la configuración o de la concepción de lo que viene siendo la educación como un bien común, específicamente reflejado en lo que viene siendo como el papel de las universidades públicas en la consolidación del conocimiento y las garantías que deben tener las universidades públicas para estos escenarios. Además, pues también de fortalecer también estas lógicas de desigualdad entre el norte y el sur global. Em, En ese sentido, nosotros como que vamos a estudiar, o pues en este capítulo se hace como un análisis bastante importante de lo que vienen siendo puedes seguir, puedes darle de lo que viene siendo la productividad académica de los docentes y la indexación y medición de grupos de investigación en Colombia, desde lo que pues es como el análisis del decreto 1279, que es el que genera como toda esa normativa de los puntos salariales de los docentes, de la forma en cómo se va configurando la medición de grupos y también el modelo Publindex de indexación de revistas. A partir de estos dispositivos, nosotros nos pudimos dar cuenta, primero, del impacto que tiene el modelo del decreto 269 en las lógicas de neoliberalización para las garantías materiales de los ejercicios de la docencia. Aquí hay algo muy importante y es que como se da toda esta lógica, la mercantilización del conocimiento, se empiezan a generar una valorización de ciertos instrumentos de divulgación del conocimiento sobre otros, específicamente de los artículos, y aquí es donde entra pues a jugar el factor de impacto por citación, eh, que empieza como a configurar unas lógicas de productividad dentro de la academia, donde los profesores no solamente como que tienen que dar clases, sino que adicional a esto también tienen que dedicar una gran parte de su labor a construir conocimiento y un conocimiento en unas lógicas de productividad un tanto absurdas, porque necesitan ser muy citados y necesitan generar un montón de artículos para que sus puntos salariales pues puedan subir. Esto evidentemente desvaloriza la práctica docente, desvaloriza los escenarios pedagógicos, desvaloriza las nociones de el conocimiento, pues como un escenario comunitario, de diálogo abierto, democratizable, y sobrevalora cierto tipo de productividad académica en favor de ciertos cánones mainstream que se van a entender en las métricas de factor de impacto de los índices H5,
QJCR y del SJR. Aquí pues hay unas cifras muy importantes que me gustaría como compartir porque también hacemos como este hilo o este camino muy importante de, bueno, existe una desvalorización de los procesos pedagógicos, de los procesos docentes, pero también los factores de impacto y de medición mainstream del circuito mainstream, que están también muy ligados y subordinados a las lógicas de mercado globales, empiezan a generar jerarquías entre disciplinas y empiezan a generar jerarquías entre formas de conocimiento y formas de saberes. Eh, Específicamente en los temas de producción académica y producción científica, las garantías que se empiezan a dar para las ciencias sociales, las humanidades y las artes, pues son directamente mucho menores a las garantías que tienen las ingenierías, la medicina y las ciencias duras en términos de producción del conocimiento y obviamente pues circulación y apropiación del conocimiento. Em, los artículos publicados en revistas especializadas empiezan a representar casi que el 70% del factor salarial de los docentes en las universidades públicas en Colombia. Entonces también empiezan a generar como unas lógicas ahí de desfinanciación y en detrimento pues de la educación pública, pero también se empiezan a generar unas lógicas de desigualdades dentro de las universidades en factor de la jerarquización de los saberes y de las disciplinas. Como en una primera cifra que tenemos ahí en el libro, es que el 52% de la producción científica que se registra, o pues que nosotros, que se registra pues en temas de artículos indexados, hace parte de ciencias exactas y entre ciencias económicas, ciencias políticas, artes sociales y humanas solamente pues alcanza el 7% de la representatividad en términos pues como de esa producción científica. Em, Partiendo como de este tema del decreto 79, pues también hay como unas lógicas en las maneras en cómo se van configurando también los escenarios de producción del conocimiento en razón de los grupos de investigación y en razón también de los factores o pues las características o los criterios para la indexación de revistas, que como se manejan en el factor de impacto, pues es también como las garantías que nosotros como investigadoras e investigadores tenemos de que nuestro conocimiento sea apropiado, sea difundido y sea, pues entra como en esos escenarios de divulgación, que pues al fin y al cabo son como muy importantes y le dan como el sentido a la investigación en sí como tal. Entonces, aquí partimos como de un hecho muy importante y es que el modelo de medición de grupos de investigación empieza a dividir los grupos, los productos académicos en tres categorías: formación, nuevo conocimiento y circulación y uso, dándole un especial énfasis y un especial peso a los productos de nuevo conocimiento direccionados a los productos patentados. Ya como Nicolás lo mencionó hace poco, pues los productos patentados empiezan a generar también como unas ciertas barreras para, primero, como el fortalecimiento de otro tipo de conocimientos, como los conocimientos de las ciencias sociales, las artes y demás, que no necesariamente requieren de un producto patentado, pero dos, también implican unas lógicas de privatización del conocimiento y de los productos relacionados con las investigaciones directas que empiezan a afectar las condiciones para la vida digna de las personas. Y pues el factor de impacto basado en citas, Pool Index, que pues ya mencioné un poco como cuáles son las implicaciones de que esto se genere en términos no solamente como de las garantías materiales de la práctica docente, sino también de las garantías pues, que podemos tener nosotros para que el conocimiento realmente sea como comunitario. Ya hablé como de la subordinación y bueno, aquí hay algo muy importante y es el APC. El APC que también empieza a configurarse como un elemento primordial para entender no solamente las escalas de subordinación de las agendas del sur global a las agendas del norte global y también de las lógicas de la producción del conocimiento como a los circuitos mainstream y a los circuitos de productividad, sino que también empieza a ser muy importante para, para comprender la desfinanciación de las universidades públicas, porque
si se hacen como ciertas proyecciones en las lógicas, en los escenarios de la PC para que se genere como esta apertura del conocimiento desde las políticas de ciencia abierta, también pues ligadas a la productividad. El pago por publicación implica para las universidades un gasto muy importante. Y ese gasto pues se empieza a traducir un poco también en una desfinanciación que también se empieza a traducir en un detrimento de las capacidades de la universidad pública para poder generar condiciones óptimas para el conocimiento pues común y comunitario, y también pues también como un factor de movilización necesario en el circuito pues pedagógico de lo que se entiende la universidad pública también en los escenarios de conocimiento. Y bueno, ya como estudiando esos instrumentos, pasamos ya directamente a estudiar como los escenarios de política. También vamos cerrando para poder dar paso a Y las preguntas. sí, los escenarios de política, que son la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Política Nacional de Ciencia Abierta, donde damos como ciertos esbozos o ciertas críticas importantes, específicamente la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues se señala una visión bastante restringida y hiperespecializada del conocimiento, porque bueno, en esta lógica de la sociedad del conocimiento, esta política entiende el conocimiento más bien como un factor de productividad para aumentar, pues sí, la eficacia, la eficiencia, y generar también como estos procesos bastante mercantilizadores de lo que viene siendo el conocimiento, y también mutila un poco la participación de las instituciones de educación superior, específicamente las universidades públicas, pues para todo este tema de la construcción del conocimiento, los saberes y la ciencia. Además que empieza a dar como unos diálogos bastante descontextualizados, unos escenarios bastante descontextualizados, los diálogos de saberes, y la Política Nacional de Ciencia Abierta, que básicamente sostiene estos modelos de métricas a partir del factor de impacto, que pues durante todo el libro se señalan como unos elementos bastante importantes para el detrimento del valor social del conocimiento y también para la configuración de lógicas desiguales en la producción del conocimiento, específicamente en el sur, eh, generando pues como estas jerarquías entre disciplinas y una participación y un protagonismo muy importante como de los privados en estos escenarios del conocimiento, que puede ser un poco problemático también como en estos escenarios de la mercantilización, y una ausencia de una estrategia clara, que es algo que nos importa mucho en el centro de pensamiento, eh, de la cooperación sur-sur, ¿sí? Como que no hay una intención clara en generar redes entre el sur-sur para la construcción del conocimiento y el posicionamiento, pues, al fin y al cabo de escenarios y de un conocimiento hecho desde el sur, y pues para el sur, para responder a las necesidades directas del sur. Gracias, Giselle. Y ya para terminar, porque tenemos entendido que el espacio va hasta las 3 y la posibilidad después de tener el intercambio con el público, simplemente situar algunos elementos que proponemos nosotros en el capítulo final del texto, las cuales buscan situar realmente que la universidad, por una parte, persiga entre sus horizontes la defensa del conocimiento como un bien común de la humanidad, y por la otra la posibilidad de caminar incluso en la comprensión colectiva de las comunidades académicas y universitarias de que la universidad en sí misma se configura como un bien común. En ese horizonte sugerimos una serie de propuestas que nos permiten pasar de algo que hemos denominado la universidad de la ignorancia, recuperando una reflexión del profesor Renan Vega, a la universidad de lo común, y las transformaciones que se deberían hacer en las políticas de evaluación científica y ciencia abierta, particularmente en cómo se comprende y se valora el proceso de investigación, ¿cierto? Entonces, transformar la idea del factor de impacto medida simplemente o definida simplemente en impacto por la citación, es decir, por esta lógica cienciométrica que establece una metodología de medición para valorar qué conocimiento es bueno o malo,
Y aquí es un poco en función realmente del impacto social que tenga la producción de este conocimiento. Un segundo asunto vinculado a la posibilidad de valorar la investigación en función de todo el proceso y no simplemente del resultado, ¿cierto? Que el proceso nos permita mirar temas de formación de jóvenes investigadores, bases de datos construidas, capacidades instaladas, sinergias comunitarias, entre otros elementos, y no simplemente el resultado, que desafortunadamente ahora el resultado está medido por si publicas o no en una revista indexada. Reconocimiento de diferentes tipos de investigación y dinámicas disciplinares, pues como se ha mencionado, se ha tendido a castigar y subvalorar la producción del conocimiento que se hace en las ciencias sociales, las humanidades y en el arte. La posibilidad de un elemento que es central de las autonomías de las agendas de investigación, atendiendo a esta subordinación que están teniendo las agendas a los intereses y a la iniciativa privada, empresarial. Un proceso de investigación abierto, participativo, un poco ahora que nos aproximamos al centenario del nacimiento del maestro Orlando Falsborda, lo que implica realmente este conocimiento situado, esta investigación, acción, participación y el reconocimiento de la diversidad de productos de investigación. Les decía yo, no se trata simplemente de un libro, de un artículo, sino incluso todo lo que implica el proceso de formación de un joven o una joven investigadora, entre otros elementos. Y siguiente, por favor. Y en términos de evaluación, si hay una concepción amplia del proceso de investigación, bueno, poder incentivar unas lógicas de evaluación que realmente no estén fundamentadas nuevamente en la sociometría, en estas métricas, digamos, irresponsables, sino caminar hacia unas nuevas prácticas de evaluación que realmente la evaluación pretendan un mejoramiento de los procesos de investigación, no simplemente una calificación o una descalificación, la incorporación de indicadores cualitativos, de métricas responsables y por supuesto algo que es fundamental en esta discusión, el fin del factor de impacto. Y un elemento que nos parece muy importante que se ha valorado y problematizado desde diferentes análisis, que lo que ha terminado incentivando en 1279 es que se ha terminado subordinando, subvalorando las prácticas de docencia y extensión y necesitamos entonces una evaluación que reconozca todas las trayectorias académicas que integran el proceso de formación y de investigación en las universidades. Bueno, ese es grosso modo, bueno, y finalmente, si me regalas la última diapositiva, hay un horizonte también en términos de apertura de la ciencia, de un acceso realmente abierto que posibilite la democratización del acceso al conocimiento, ¿cierto? No estar mediado por el pago o de APCs o el pago para el acceso a las bases de datos, sino generar unas condiciones realmente de apertura donde, por un lado, se detenga la transferencia de recursos brutal que hacen las academias del sur global hacia las academias del norte, pero que también generen unas condiciones de eliminación de la mercantilización del conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Esos eran grosso modo los elementos que queríamos presentar de lo que logramos situar en el libro. Si hay, bueno, inquietudes y demás, pues estamos prestos aquí a atenderlas en este tiempito, 10 minutos que nos quedan. Claro que sí. Muchas gracias, profesora Carolina, Giselle y Nicolás, por participar. Sí tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes a este espacio. Nos preguntaban inicialmente el nombre del tutor director del documento y dónde se puede adquirir el libro. Entonces, para todos nuestros asistentes, la directora es la profesora Carolina, que nos acompaña en este espacio del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, y el libro puede adquirirse en las librerías de la Universidad Nacional. Profes, tenemos algunas preguntas. Por acá nos decían, el nombre del libro implica, como indicaron ustedes, la idea de la universidad como bien común. Esto en la práctica, desde las vicerrectorías de investigación y desde las prácticas de profesores investigadores, ¿qué implica concretamente desde la visión de ustedes? Bueno, son varios elementos. El primero, digamos, quizá muy general, es un debate que tenemos que dar al interior de las universidades sobre la función social de las universidades, y me atrevo a plantearlo aquí en estos términos porque estamos en un espacio como, digamos, en el marco de la Universidad de Antioquia, como universidades públicas. Nosotros en este momento en la Universidad Nacional estamos atravesando una situación muy difícil, estamos en un proceso de movilización de ya casi 2 meses y medio,
que lo que ha permitido es advertir un poco ese despojo del que ha sido objeto la universidad. Cuando hablamos incluso toda esta discusión de lo común, también tiene como correlato la idea del despojo, ¿cierto? Y nosotros estamos diciendo queremos recuperar la universidad, queremos dejar que la universidad siga persiguiendo un horizonte mercantil. Y decimos esto porque en el marco de la crisis pues ha emergido una serie de empresas que se han creado, ¿cierto? Para cumplir funciones misionales. Entonces, el común de la universidad es dar esta discusión. O sea, en términos de las vicerrectorías, de las universidades académicas, es decir, bueno, hacia dónde está cómo se están orientando las funciones misionales de la universidad, la extensión que estamos haciendo solo está enfocada en una perspectiva meramente de remuneración o realmente la extensión que estamos haciendo está teniendo un impacto en la transformación de las vidas de las comunidades de los territorios con los cuales estamos trabajando. Entonces, situar y reconocer como un gobierno de universidades, pensarnos nuestra práctica investigativa, nuestra práctica de docencia, nuestra práctica de extensión, es situar cuál es el objetivo cuando investigamos, es problematizar y darnos debates como comunidades académicas internamente sobre las dificultades que está generando esquemas normativos como el 1279, es interrogarnos por qué implica que nuestras universidades estén dispuestas a pagar una cantidad ingente de recursos para poder participar en Scopus, en Web of Science, bueno, en todas estas, el oligopolio de multinacionales, es decir, son una serie de asuntos que nos pone a pensar en la universidad en su conjunto, es decir, a pensar la reforma académica que necesitan las universidades del mundo, no solamente las colombianas, para atender a los contextos de crisis civilizatoria que estamos padeciendo. E insistimos, eso tiene unos correlatos muy concretos en prácticas de evaluación, en prácticas del proceso de investigación, en la lógica de la ciencia abierta, entre otros elementos. No sé si Nicolás o quisieran agregar algo. Sí, yo creo que también recuperando algo que había dicho Giselle, y es como la importancia también del relacionamiento con estas instituciones, estos investigadores del sur global, esa cooperación sur-sur, ¿no? O sea, también siento que hay que desligarnos un poco de toda esta lógica de subordinación, pero eso también se hace a partir del relacionamiento con el otro, ¿no? O sea, como ya lo veníamos diciendo, el bien común no es algo como que se decreta, sino que es algo como que se define a partir de el relacionamiento social y de la práctica social también. Y este relacionamiento con digamos, estas instituciones del sur-sur, donde empecemos también como a situar nuestro conocimiento y a producir en pro de lo que nosotros estamos situando y nuestras necesidades reales, más no las necesidades hoy por hoy del sistema, pues también como que nos va a marcar un camino de cómo hacerlo y hacia dónde ir. Creo que eso es importante porque al fin y al cabo, hoy por hoy el relacionamiento está con las grandes instituciones, pero viendo cómo, qué nos dicen, cómo tenemos que publicar y bueno, cómo tenemos que producir conocimiento y yo creo que ese también es un quid del asunto, es como, bueno, hay que separarnos de esto y también como tener acción y cooperación con otras instituciones del sur global. Muchas gracias, profesora Nicolás. Muy a propósito del tercer capítulo del que hablaba Giselle, nos hacen una pregunta. ¿Qué opinan de los cambios que está anunciando MinCiencias al proceso de medición de grupos e investigadores en términos de que se propone un mayor peso para artículos en acceso abierto y un mayor peso a productos de apropiación social del conocimiento? Bueno, eso se menciona en el libro, de hecho, como, digamos, estas transformaciones que ha tenido el modelo de medición de grupos de investigación y se hace un especial énfasis a que, listo, está perfecto que quieran darle como un mayor peso a los procesos publicados en sistemas de ciencia abierta y a temas de apropiación social del conocimiento, pero o sea, como que estructuralmente no se toca como lo que es como la columna vertebral de todo el problema y es las lógicas de mercantilización de los procesos pues de creación del conocimiento
específicamente pues generados a partir de las lógicas del factor de impacto. Así yo publique en ciencia abierta, pues todavía me siguen midiendo a mí con estas lógicas de factor de impacto, con el índice H5, todavía me siguen a mí como midiendo por si me publica una revista indexada internacional, todavía tiene mucho más peso que yo tenga como un proceso de investigación situado en un artículo y no tanto como en otros escenarios, en de pronto otras estrategias, no sé, semilleros, etcétera. Entonces, bien, o sea, creo que hay y hay unos elementos y hay unos esfuerzos importantes que se han venido realizando y que se ven reflejados en estas transformaciones, pero que directamente no logran atacar o que realmente no se establecen como unas estrategias efectivas para la transformación de los escenarios estructurales de lo que viene siendo comprender el conocimiento como el bien común y lo que también viene siendo comprender las lógicas del valor social del conocimiento. Entonces, eh, bien, digamos que son unos avances importantes, pero pues al mismo tiempo es algo que todavía no logra comprender o no logra abarcar de manera efectiva y directa como estas lógicas del circuito mainstream y también como estas desvalorizaciones entre procesos disciplinarios de producción del conocimiento, de construcción del conocimiento, tampoco presentan como en estrategias claras respecto como a la articulación de la docencia. Digamos que todavía siguen siendo estrategias muy escuetas, muy poco como situadas. Y bueno, ahí como que el reto está en asumir y sentarse realmente como, pues que también se habla mucho en el libro, como a generar específicamente unos modelos de medición y de evaluación solidarios y situados con lo que viene siendo la construcción del conocimiento y la diversidad de saberes. Y Creo que yo no solo sé si... quisiera agregar algo muy breve y es que yo creo que acá hay algo interesante que se está intentando impulsar. Al menos hay un debate importante al interior del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre cuáles van a ser los criterios para el reconocimiento de los actores, es decir, cómo es necesario transformar. Yo entiendo que eso todavía no está diseñado, está en el proceso de definición, cómo se logran tener unos criterios que realmente posibiliten una comprensión multidimensional y amplia de los actores en la producción del conocimiento. Es claro que el esquema existente es perverso, es claro que el sistema existente privilegia a una élite que no estoy segura que sea la de mayor impacto científico, sino es aquella que ha comprendido cómo funciona el sistema y se sabe montar muy bien en el sistema y eso le permite tener un buen índice H, eso le permite tener unos puntos salariales importantes, pero que realmente nos, me atrevería a decir, y no quiero generalizar, pero no estamos seguras si el esquema realmente, esa élite son las que están ayudando a transformar vidas y resolver los problemas más acuciantes de la sociedad. Entonces creo que ese debate hay que darlo, creo que un gobierno progresista demanda esta producción de esta reflexión porque la transformación de esta sociedad pasa también por la transformación de su modelo científico, su modelo de investigación y bueno, y las estrategias de evaluación que puedan existir. Gracias, profesora. Y para finalizar, Luis Fernando Ríos nos dice muchas gracias por la charla, muy interesante y relevante. Mi pregunta es, ¿cómo salir de este modelo neoliberal de producción y sobreproducción de conocimiento y seguir siendo relevantes en el ámbito académico, teniendo en cuenta que la circulación de la ciencia usualmente se da mediante publicaciones principalmente en inglés? Sí, yo creo que es justamente un poco lo que hemos venido indicando, es decir, no hay que temerle a la discusión, ni tenemos que como comunidades académicas hacer parte de esta discusión, por eso yo y quisiera cerrar como iniciaba, este es un asunto que a veces parece muy especializado de simplemente las personas que están haciendo seguimiento del tema, pero es un asunto que nos interpela a la sociedad como colectivo en su conjunto. Nosotros tenemos que darle, les decía hace un momento, en el marco de un gobierno progresista, cuál es el modelo científico. Miren, en el caso mexicano se ha avanzado en la discusión, se ha avanzado en la discusión de la escuela nueva en México y también cómo cambiar el modelo para reconocer con el mismo valor la práctica docente, la investigación docente y la extensión docente. Esas son discusiones que tienen que dar las universidades en el marco de la discusión hoy que está tan en boga
de la autonomía hay que promover al gobierno y ahí no hay que temerle, porque realmente ya muchos países en el mundo están avanzando, muchos países en Europa se han salido del esquema y están diciendo no pagamos un solo peso más a estas empresas, no más WOS, no más, bueno, no más esta serie de empresas porque lo que están es haciendo un negocio, desfinanciando las universidades, quitando recursos que se podrían invertir para investigación en simplemente pago por publicación o pago por leer artículos. Entonces, eso es un modelo que ha venido avanzando, que hay mucha fuerza en el caso de América Latina para las ciencias sociales. Hay una experiencia interesante que se ha venido construyendo en Claxo en el marco del FOLEC. Entonces, bueno, yo creo que ya hay varias iniciativas, hay varios procesos. Entonces, a veces puede parecer una cosa como muy disruptiva, pero hay que hacerlo y ya hay camino avanzado. Bueno, a la profesora Carolina, Gisela, Nicolás y al Centro de Pensamiento Apuesta por el Sur como colectivo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de charlas abiertas de la Universidad de Antioquia en apoyo con Fundación Universidad de Antioquia. Les deseamos a todos y a todas una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, hasta luego, buena tarde. Muchas Muchas gracias. gracias.